Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué alegría poder estar nuevamente en el estudio de la palabra de Dios. Éxodo 23 es el capítulo que esta mañana vamos a estar estudiando y meditando en él. Recordemos que estamos al pie del monte Sinaí. Hemos pasado ya 3 meses desde que salimos del Mar Rojo y estamos aquí en este lugar y vamos a estar aquí en este lugar por un buen tiempo hasta que estemos en Números 10. Nos vamos a empezar a mover, así que podemos sentirnos cómodos en este momento, en este lugar, aprendiendo de la palabra del Señor. Recordemos que los mandamientos, que la ley que el Señor está entregando a su siervo Moisés, la cual será dada al pueblo de Israel, fueron diseñados para guiarles a una vida de santidad. Sin ellos, el pueblo no habría podido entender cuál era esa naturaleza del Dios que los estaba guiando y que los había sacado de Egipto y que los estaba introduciendo a una nueva tierra. El poder comprender la ley del Señor y poder seguirla y obedecerla era el plan de Dios para que ellos pudieran mostrar a las naciones la santidad, la justicia de Dios, su misericordia, a través de cada una de sus acciones. Estamos entonces en Éxodo 23. Este trata acerca de leyes humanitarias y de misericordia, y como hablábamos antes, cada una de estas leyes tiene principios, los cuales deben de ser respetados el día de hoy. Son vigentes el día de hoy, y muchas de estas leyes dadas son la base para la legislación actual en la que nosotros nos regimos en este tiempo, imagínense, miles de años después. Así que la palabra del Señor es siempre vigente, nunca pasa de moda, nunca se vuelve obsoleta. Estamos aquí casi 3,500 años después que estas leyes fueron dadas al pueblo de Israel, y si nosotros escudriñamos bien y excavamos bien en esta palabra, en esta ley, vamos a encontrar esos principios que deben regir nuestra vida y que luego los encontramos nuevamente allí en el Sermón del Monte, en ese código de vida que el mismo Jesús estaba dando al pueblo que le seguía, a cada uno de nosotros que somos testigos de primera mano de su palabra. A través de la Biblia nos convertimos en testigos de primera mano. Así que Éxodo 23 comienza hablando que no se debe de admitir falso rumor, que no se debe concertar con el impío para ser testigo falso, no seguir, dice, a los muchos para hacer el mal, no responder en litigio inclinándose a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarías sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Como vemos aquí, son diferentes ordenanzas, pero todas bajo un principio de pureza, de no decir mentiras,
¿verdad? Acabamos de ver en el 9º mandamiento, en Éxodo 20, que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es decir, no podemos inclinarnos hacia la mentira. Debe de ser la verdad la que prevalezca en nuestros labios. Salmo 5:6 dice: destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Así que nosotros procuremos siempre hablar con la verdad. La mentira traerá red a nuestros pies y tarde o temprano hará que nosotros caigamos. Así que el hablar la verdad, el decir la verdad, el no ir a ocasionar daño a aquellos que son menesterosos, aquellos que quizás están en una situación de desventaja, no va a venir a abonar para nada a nuestras vidas. Tenemos que ser imparciales, tenemos que ser testigos veraces. El Señor aquí nos está hablando también de ser misericordiosos y de no tomar venganza. Nos está recordando sobre amar a nuestros enemigos, que fue el mensaje que Jesús nos dio. Si nosotros vemos en Lucas 10, es la parábola del buen samaritano. Aquí se nos habla sobre esa enemistad que había entre samaritanos y judíos. Sin embargo, al ser uno de ellos, un hombre que venía de Jerusalén a Jericó, un judío, cayó en manos de ladrones y lo despojaron de todo, lo hirieron y lo dejaron, dice la palabra, medio muerto. Por ahí, por ese camino, pasó un sacerdote, pasó un levita, y ninguno de ellos vino y cuidó de este hombre herido. Ninguno de ellos se acercó a él para ayudarle. Solo un samaritano, que supuestamente pues ellos permanecían en enemistad. Él iba de camino, vino de cerca y lo vio y fue movido a misericordia. Esta parábola es un gran ejemplo de esa compasión, de ese poner nuestro corazón en la miseria de los demás, que es lo que significa misericordia. Cordia de corazón y de miseria. Así que este samaritano, que tenía por generaciones, ya era conocido que ellos dos no se hablaban, que debían de más bien pasarse de lejos el uno del otro. Este samaritano sí fue movido a misericordia, se acercó, lo vio y no le bastó, sino que tomó acción, le vendó sus heridas, le echó aceite, vino, y no solamente eso, sino que lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un mesón para que cuidaran de él y pagó un precio para que viniese a suplir por todo lo que este hombre herido iba a necesitar. Es un hermoso ejemplo de cómo nosotros nos debemos de comportar con los demás, incluso con aquellos que quizás no se llevan con nosotros, con aquellos con los que ha habido cierto distanciamiento, incluso aquellos que quizás nunca los vamos a volver a ver. Este samaritano no era amigo del judío, así que quizás nunca lo vería, quizás nunca recibiría palabras de gratitud, pero él no lo hizo con esta intención. Él lo hizo porque su corazón fue movido a misericordia. Y este es el principio que el Señor nos quiere enseñar aquí, que nuestro corazón debe de estar tan moldeable en las manos del Señor que debemos llegar a sentir como Él siente, y sabemos que Él es un Dios misericordioso, así que debemos ser misericordiosos nosotros los unos con los otros, y no solo con los que nos son agradables, también con aquellos que nos han hecho daño. Luego
habla sobre tener consideración con los extranjeros, sabiendo que ellos han sido extranjeros y sabiendo que nosotros somos extranjeros en esta tierra. Nosotros no pertenecemos a esta tierra. Recordemos que somos ciudadanos del cielo, así que debemos ser respetuosos y considerados con los extranjeros. Y me llama la atención Éxodo 23:8, que dice: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven. Qué importante es esto. Qué importante es no dejarnos comprar voluntades. Y esto lo vemos mucho, ¿no es cierto? Vemos mucho cómo por medio de presentes o por medio de dinero o por dádivas se termina sirviendo al enemigo realmente. Así que no debemos de dejarnos inclinar por presentes, ni nosotros acostumbrarnos a dar presentes solo para conseguir algo a cambio. Luego habla sobre estas leyes del día de reposo. Habla sobre ese día de reposo: 6 días se trabajará, el séptimo reposará. Recordemos que esto se hizo para poder tener ese día, dedicarlo completamente al Señor, para estar en comunión con Él, para adorarle, para que no hubiesen interrupciones en esa comunión íntima con el Señor. Esa es la razón del día de reposo. Además, que se recuperaría nuestras fuerzas físicas después de estar trabajando arduamente por 6 días. ¿Cuántos sabemos que nosotros somos espíritu, somos alma, pero también somos cuerpo, y nuestro cuerpo también necesita ese descanso para poder recargar baterías y seguir adelante en las actividades diarias? De igual manera, nuestra parte emocional, nuestra alma, y esta se ve enriquecida totalmente y alimentada por el alimento brindado a nuestra parte espiritual, que es lo que nosotros obtenemos, esa saciedad que obtenemos al estar en la presencia del Señor, en comunión íntima con Él, en la lectura de su palabra, en la meditación de su voluntad, en la aplicación de su palabra en nuestras vidas. Así que sí, 6 días se trabajará, el séptimo se reposará. En este tiempo pues se había escogido el sábado. Sin embargo, muchos pues se preguntan por qué, si se había establecido el sábado, por qué ahora se cambió al domingo, porque muchos de nosotros o muchas doctrinas lo tenemos el día de reposo el domingo. Y bueno, el domingo es el día que se ha establecido como el día de la resurrección del Señor. Es ese nuevo día, es ese inicio de semana, y es un buen tiempo para celebrar, ¿no creen? Así que quizás no es tanto el énfasis en el día en sí, pero sí en nuestra comunión con el Señor, la cual debe de ser todos los días. Pero sí podemos tener un día designado, intencional, para alabanza del Señor, para que no nos robe tiempo al tiempo dedicado al Señor. Y también no solo nosotros debemos tener ese día de reposo, sino aquí también se habla de dejar libre la tierra. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas al séptimo año le dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Así que este año pues se permite ese reposo de la tierra, lo mismo para su recuperación. Todos nosotros hemos sido creados por el Señor, la tierra también, todo en la tierra también.
Y podemos ver en Romanos 8:19 que nos dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y esto es en todo sentido, en el sentido espiritual y también en el sentido físico. Un hijo de Dios va a tener el discernimiento del cuidado del medio ambiente. Todas esas leyes ambientales que ahora nosotros vemos establecidas son porque nos hemos dado cuenta que si nosotros deterioramos nuestro entorno, nuestro ambiente, la vida en la tierra no va a ser posible y va a haber mucha contaminación y mucho deterioro de todos los recursos que el Señor ha provisto. El Señor creó la tierra de una manera que pudiese multiplicar todo, su siembra, los recursos, pero nosotros debemos de ser buenos mayordomos de ella. Así que esta era una ley que venía a expresar esa buena mayordomía de la tierra desde este tiempo. Así que todos esos principios ambientales no son algo novedoso, están establecidos desde aquí. Desde el Génesis, cuando el Señor le dio al hombre el labrar la tierra, el cuidarla, el tener señorío sobre todo los animales y sobre todo lo que estaba en la tierra. Así que vemos que la sabiduría del Señor es sin límites, no hay nada que nosotros podamos señalar que depende de nosotros o de nuestra sabiduría o inteligencia. Luego sigue hablando sobre fiestas, las fiestas de las fiestas habla sobre estas fiestas que debían guardar el pueblo. 3 fiestas anuales habla aquí, son más, las vamos a estar viendo en detalle en el libro de Levítico, pero aquí hace mención de 3 fiestas. La fiesta de la Pascua, ¿verdad? Que es la fiesta que se celebra para recordar la liberación de Dios, de su pueblo, de la nación de Egipto, y esto celebra cuando Dios salvó la vida de los primogénitos de Israel en Egipto y liberó a los hebreos de la esclavitud. Seguidamente, después de esta fiesta, ahí mismo se comienza a comer ese pan sin levadura y luego se siguen 7 días de fiesta de los panes sin levadura. Esto era con el propósito de recordar al pueblo que estaban dejando atrás la vida anterior. Este pan sin levadura recordaba una vida sin pecado, la levadura un símbolo del pecado, así que estaban dejando atrás su vida anterior y estaban entrando a un nuevo estilo de vida. Luego dice, habla sobre esta fiesta de la siega, es decir, una fiesta que nosotros conocemos como la fiesta de las primicias. Esto se refiere a las primeras cosechas de la cebada y recordaba al pueblo cómo Dios es quien le ha provisto de todo el alimento y de todo el sustento. Son los primeros frutos de tus labores que hubiese sembrado en el campo. Lo primero debe de ser para Él. Nosotros no podemos dejar lo que nos sobra o lo último para el Señor. Esto no habla bien de nuestra fe. Nuestra fe es dar al Señor lo primero, regresarle a Él lo que es de Él, reconociendo que Él es quien nos provee de todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Y luego habla de la fiesta de la cosecha. Esta fiesta es a la salida del año y se conoce como la fiesta de Pentecostés. Es el final de la cosecha de la cebada y el principio de la cosecha del trigo. Esta fiesta, su importancia era porque mostraba el gozo y agradecimiento por la abundante cosecha. Y esto era 50 días después de la Pascua, es decir, 7 semanas. Es el mismo día de Pentecostés, 50 días después. Después es esta fiesta que se celebra en el libro de Hechos,
cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre cada uno de los que estaban allí en el aposento alto, que estaban ahí reunidos. Así que vemos qué importante que eran estas fiestas, porque no eran unas fiestas en que se venía a cometer actos depravados, ni fiestas para celebrar uno mismo o para señalar una depravación moral. No, estas fiestas eran días especiales para que el pueblo se reuniera a descansar y que pudiera recordar con acción de gracias todo lo que el Señor había hecho por ellos. Estas fiestas fueron establecidas para celebrar, para tener comunión y para adorar a Dios. Así que podemos aprender muchísimo a través de la celebración de estas fiestas, aunque nosotros no las celebremos como lo hacía el pueblo judío, pero sí el principio de la gratitud, de la adoración, del apartar tiempo especial para celebrar a Dios es un principio que debe regir en nuestros corazones siempre. Y termina Éxodo 23 con estos pasajes desde el 20 hasta el 33, en donde se muestra que el Señor está con ellos y tiene el control de ellos, de su pueblo, así como tiene el control de cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Y dice que enviaba a su ángel delante de ellos para que les guardaran en su camino y les introdujera en el lugar que yo he preparado. Y le dice el Señor: guárdate delante de él, oye su voz, no seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El Señor no se puede contradecir a sí mismo. Y si el pueblo de Israel en este momento, así como nosotros, si sobre nosotros es invocado el nombre del Señor, es decir, el estandarte que nosotros mostramos es el nombre de Dios, entonces nosotros tenemos que serle obediente, que no rebelarnos ante Él, de no ser tercos ante su palabra, sino oírla y hacer todo lo que nos dijere. Eso dice en el 22: si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Es decir, nosotros no tenemos por qué tomar venganza en nuestras manos. Mía es la venganza, dice el Señor, y Él defiende nuestra causa. Hay muchos versículos que habla que el Señor mismo defiende nuestra causa, que no nos corresponde a nosotros tomar venganza, sino a nosotros nos corresponde oír su voz y obedecerla. Esa es la parte nuestra. Y de ser así, el ángel del Señor irá delante de nosotros y nos llevará a esa tierra prometida. Y aquí Él expresa: yo les llevaré a la tierra del amorreo, eteo, fereceo, cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. El Señor tenía un juicio contra estos pueblos. Era un juicio porque la maldad de ellos se había multiplicado. Era un juicio por lo que ellos habían hecho, por lo mal que se habían portado, porque aún a pesar de oír acerca de Dios, de la grandeza de Dios, de cómo Dios había actuado en favor de su pueblo, no tuvieron temor de Dios, y el Señor pues los va a despojar de esta tierra cuando llegase el pueblo de Israel a tomar posesión de esa tierra que Él les había dado. Y les dice: ustedes manténganse limpios, ustedes no se inclinen a sus dioses, a los dioses de estos pueblos, ni los sirvan, ni hagan como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Pueblos caracterizados por la idolatría. El Señor les estaba diciendo: no vayan a seguir su ejemplo, no se vayan a mezclar entre ellos, no vayan a hacer concesiones, no vayan a dejarme a mí por seguir a esos dioses falsos que ellos siguen.
Y luego le da esta palabra tan importante para nosotros hoy, porque es esa promesa del Señor, esa promesa como consecuencia de servirle a Él. Dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, para que eche fuera al heveo, cananeo, eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Es poco a poco que los voy a echar delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Qué hermosa promesa la que el Señor está dando a su pueblo y la que nos está hablando a nosotros en este día. Debemos servirle a Él, sirvámosle amándole. No le sirvamos por obligación, sirvámosle por amor. No le sirvamos por temor al castigo de no hacerle. Sirvámosle porque hay un gozo en poder servir y ser instrumento del Dios que nosotros conocemos y del Dios que nosotros amamos. Sirvámosle. Y dice su palabra, Él no miente, dice que Él va a bendecir nuestro pan y nuestras aguas, nuestro sustento. Todo lo que nosotros necesitamos va a ser bendecido por parte del Señor y va a quitar toda enfermedad. Nosotros podemos usar este versículo para apelar frente a la corte celestial cuando nosotros venimos ante su presencia a pedir auxilio, a pedir socorro, a clamar por misericordia. Este versículo es promesa del Señor. Así que puede ser ese versículo que nosotros portemos en nuestra boca y que pronunciemos sabiendo que la palabra del Señor no regresa vacía, sino que produce el fin para el cual fue enviado. Así que en esta palabra hay poder de sanidad, hay poder de provisión, hay poder de dependencia en el Señor, pero por supuesto también hay responsabilidad y nuestra responsabilidad es servirle por amor. Y dice que el Señor les está diciendo iba a echar delante de ellos a sus enemigos y que lo iba a hacer poco a poco. El Señor hasta tiene cuidado de no hacerlo de un solo. Quizás todos hubiésemos pensado, pero qué bueno sería que echara al enemigo de delante de nosotros y que de una vez por todas lo quitara. Pero no, aquí está hablando, el enemigo va a ser quitado poco a poco, a medida nosotros vayamos ganando territorio, a medida nosotros vayamos desenvolviendo el reino de Dios, entonces las tinieblas huyen. Eso sucede en el ámbito espiritual en el que nosotros vivimos actualmente. El enemigo aquí está, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Señor nos dice a nosotros, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá. En la medida que nosotros nos sometemos a Dios, el enemigo va a huir. Y es poco a poco. ¿Por qué? Porque así aprendemos a depender del Señor. Así no llega el orgullo a tomar lugar en nuestras vidas, dominándonos y haciéndonos creer que nosotros somos los que tenemos el poder de hacer todas las cosas. Recordemos, nosotros no tenemos el poder. Nosotros no podemos hacer nada sin el Señor. Sin embargo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que en Él está ese dominio, en Él está ese poder. Es cierto, Él no nos ha dado espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio. Pero en Él, cuando estamos en Él, cuando Él va delante de nosotros, como lo dice aquí, el ángel, que es
una representación de Dios mismo, de la presencia de Dios, va delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. El Señor nos ha dado una preciosa palabra en esta mañana. No hagamos alianza con los enemigos. No lo hagamos. No hagamos concesiones y no tomemos atajos. Sigamos sirviendo al Señor en pureza, en rectitud, en justicia, en santidad. Estas leyes fueron dadas para que fuéramos nosotros pulidos, para que pudiésemos vivir esa vida de santidad que mostrara y reflejara al Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les amo mucho.